Mujeres casadas que han sido infieles. ¿Qué hizo la otra persona involucrada que las sedujo al punto de ser infieles? Nos conocíamos desde hacía algunos años. Pero no éramos cercanos. Solíamos vernos casualmente en un grupo grande centrado en actividades al aire libre. Durante COVID no había grandes grupos y se acercó para ir de excursión ya que no había nadie más disponible. Hicimos una excursión una vez a la semana. Al principio era muy platónico. Estaba tan estresada y los gimnasios estaban cerrados. Había engordado y perdido la forma. Cada semana eligió una caminata un poco más difícil a medida que volvía a estar en forma. Él no me dijo esto. Simplemente calculó dónde estaba y eligió en base a eso. Me escuchó cuando hable con acento agudo y me dio retroalimentación real. Me pidió consejos sobre sus propios problemas y luego escuchó lo que dije y a veces lo implementó. Nunca me tocó excepto por un abrazo cuando nos fuimos y me dio estos abrazos realmente perfectos que me hicieron sentir amada. Después de aproximadamente 6 meses, comenzó a incluir algunas conversaciones sobre sexo en nuestras conversaciones, mencionando cosas que le gustaban. Nunca me ofrecí mucho, solo escuché. Un día me di cuenta de que todos teníamos los mismos problemas. Después de eso no podía dejar de pensar en él. Nunca había probado estas cosas ni le había dicho a nadie que me gustaban. En contraste, mi ahora ex esposo a menudo sacaba su teléfono mientras yo hablaba o salía de la habitación. Constantemente cruzaba mis límites en todo. Y si trataba de sacar a relucir problemas, ignoraba, me regañaba, gritaba. Los clásicos. El sexo fue horrible. A menudo me lastimaba porque él no esperaba hasta que estuviera lista o no escuchaba mis comentarios. Tendría sexo conmigo mientras dormía si lo rechazaba. Sí, debería haberme ido, pero estaba jodidamente cansada todo el tiempo y él siempre me amenazaba con suicidarse si me animaba a irme. Además de niños. De todos modos, finalmente tuvimos sexo y, sinceramente, fue el mejor sexo que he tenido. Como, todavía fantaseo con eso. También me dio la fuerza para irme. Odiaba a mi ex esposo y pensé que estaría atrapada con él para siempre. Así que también podría hacerlo. Mi ex me trató muy mal. Me obligó a hacer todo. Todas las facturas y préstamos estaban a mi nombre. Ahora estoy libre de deudas. Constantemente me robaba dinero para drogas. Todo lo que hacía era jugar videojuegos durante 10 horas al día. Los 8 años que estuvimos juntos él constantemente enviaba mensajes a otras mujeres. Constantemente se rompía el cuello en público para azotar y mirar a otras mujeres. Pero nadie lo quería, honestamente. Después de todo eso, especialmente la parte en la que siempre estaba tratando de salir con otras mujeres. Aunque nadie lo quería, engañarlo se sintió tan bien. Especialmente cuando se enteró, ni siquiera me importó, se lo merecía, es la única persona a la que he engañado. Me envió un mensaje unos meses después de que me mudé diciendo algo como que era un pedazo de M por irme y que nadie más tendría sexo con él o incluso tendría una cita con él. Acabo de enviar un mensaje y dije, maldita sea. Eso es una locura, no tengo ese problema. Oh, pero acabo de conocer al tipo con el que engañé en Tinder. Tenía como el doble de mi edad, pero súper sexy. Un amigo mostró amabilidad y respeto. Como alguien dijo aquí, algo que mi ex esposo no hizo porque estaba teniendo sexo con su asistente y colegas mientras yo estaba estúpidamente enamorada de él. Creyendo todo lo que decía. Cuando descubrí que las preocupaciones eran ciertas, traté de arreglar mi matrimonio. Pero como eso no funcionó, comencé a acostarme con este amigo cada vez que descubría una mentira como, voy a ir fuera del estado a ver a mi mamá. En realidad él estaba fuera del estado viendo una obra de teatro con su amante en el otro lado del país de su madre. Gracias Instagram por sacarme de ese matrimonio. Bueno, para empezar, estaba bastante infeliz en mi situación actual. Mi ex esposo mostraba su verdadero carácter a través de la forma en que trataba a nuestra hija. Ella tenía algunos problemas con los que mi esposo no estaba dispuesto a lidiar. Se enojaba constantemente y sugería varias veces que diéramos a nuestra hija en adopción en el segundo en que las cosas se pusieran difíciles. Era un completo y total idiota tanto para mí como para ella. Y aunque siempre amé a mi hija, incluso yo encontré su comportamiento abrumador a veces.
A menudo se comportaba de manera violenta y eso me causaba mucho estrés. Mientras mi esposo y yo comenzamos a discutir todo el tiempo sobre qué hacer con ella y nos separamos lentamente. Curiosamente, nuestro cartero era el único que escuchaba. Era humilde y amable y todos los días, cuando dejaba nuestro correo, preguntaba cómo iban las cosas con mi hija. Finalmente pude abrirme a él y tuvimos algunas buenas conversaciones. Así empezó, conversaciones. Y luego las conversaciones se hicieron más largas y comenzamos a reunirnos y tomar café y las cosas se salieron de control a partir de ahí. Él era mi consuelo y era mi escape. Sin embargo, también me dio el coraje para enfrentarme a mi esposo, quien finalmente se fue definitivamente hace unos 5 meses. No disfruté que sucediera, pero cuando llegó el momento, estaba tan hambrienta de afecto e intimidad que todo lo que necesitaba era que alguien me notara y mostrara interés en un nivel genuino. Se mostró cariñoso, maduro, apasionado y me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Había intentado durante años volver a encender la chispa en mi relación. Pero estábamos tan distantes y todos los días se sentía como si existiera con un compañero de cuarto. Ya no había indicios de romance o conexión. Debería haber comunicado que todo había terminado. Pero estaba tan negado. Habíamos estado juntos durante tanto tiempo que simplemente no podía decidirme a terminar. Pero entonces ocurrió el engaño y tuve que contarle todo. No podía mentir, no a alguien que me importaba. Se puso muy feo, pero nunca nos perdimos el respeto y estoy agradecida por eso. Estamos en términos civiles ahora. Y él sabe cuánto lamento cómo terminó todo. Sin embargo, obtuve mi karma porque el otro hombre terminó siendo abusivo como el infierno. Ahora estoy en un lugar mejor y mi ex esposo sigue adelante y es feliz. Lo que me hace feliz. Trate de no juzgar a los tramposos con demasiada dureza. Nunca pensé que sería yo. Y ahora que he visto ese lado, he ganado mucha perspectiva sobre el amor y la pérdida. Nos conocimos en el trabajo. No pensamos nada al principio, pero terminamos hablando todo el tiempo. Un colega bromeó diciendo que le gustaba, pero yo simplemente lo descarté. Empezamos a enviarnos mensajes de texto sobre el trabajo y a trabajar más estrechamente juntos porque nos llevábamos muy bien. Luego se volvió coqueto. Fue bueno tener a alguien que quería enviarme un mensaje y llamarme. Me llamó hermosa, algo que no había oído en años y, sinceramente, me puso las gafas de color rosa. Tuve una conversación seria con mi ex antes de que comenzara el coqueteo sobre lo infeliz que era. Pero él quería darnos una oportunidad adecuada para unas grandes vacaciones que habíamos reservado. No mejoró. Luego, unos días después de llegar a casa, tuve que sacrificar a su perro porque no podía soportar hacerlo él mismo. Unas semanas más tarde traté de romper con él y se negó diciendo que no tenía nada por lo que vivir si lo dejaba. Así que interpreté a la feliz pareja solidaria cuya felicidad provenía de una parte externa. Entonces el coqueteo se volvió físico con el colega. Lamento no haber sido más firme y romper con mi ex. Pero sinceramente, realmente pensé que intentaría quitarse la vida. Tal vez un mes después de la aventura. Mi ex se enteró y nuevamente amenazó con quitarse la vida a menos que me detuviera y volviera con él. Detuve el asunto, pero no podía volver atrás. Era una relación tan tóxica que me gastó durante años y me mintió sobre su depresión y sus relaciones con mujeres en línea. Comenzó a tirarme cosas tal vez un año antes y me había desconectado mentalmente meses antes de que comenzara la aventura. Su madre incluso me dijo que si se quitaba la vida era por mi culpa. Me alegro mucho de que finalmente salí, pero desperdicié tantos años en una relación infeliz. Me escuchó, se preocupó por cómo me sentía. Se preocupó por mis planes y sueños e incluso trató de encontrar la manera de incluirse en ellos sin ser insistente. Nunca interrumpió ni exculpó, siempre trajo una buena risa y una opción constructiva en lugar de simplemente caminar lejos o sermoneándome o quejándose de sus propios problemas. Limpió después de sí mismo. Me animó cuando lo necesitaba. Amablemente me mostró cuando me equivoqué sin hacerme sentir como una M. Me hizo sentir sexy y deseable nuevamente. Después de meses de ser rechazada sexualmente por mi pareja, me hizo sentir inteligente y poderosa después de años de engaño y condescendencia.
Básicamente, aportó inteligencia emocional y pasión a la mesa, algo que ni siquiera podría nombrar antes. A pesar de que es 12 años más joven que yo, 20 más joven que mi pareja de entonces, no me arrepiento en absoluto. Fue una hermosa historia y conexión. Me dio la confianza que necesitaba para salir de esa relación enfermiza y seguimos siendo amigos y él sigue siendo parte de mi vida después de la ruptura. Me casé con otro hombre maravilloso, en parte porque me enseñó a reconocer que merecía más. E incluso a mi esposo le cae bien, sabiendo que tenemos una historia juntos y cuánto me importa. Hace unos años, cuando era más joven y me casé por primera vez con mi novio de la escuela secundaria. En realidad, no estaba funcionando. Él siempre me criticaba por no hacer cosas que decía que haría de todos modos. Y no estaba mental ni emocionalmente disponible y sospeché que me había engañado porque salía todas las noches con su amigo, Steven. Bueno, una noche dijo que volvería a salir con este amigo Steven. Pero curiosamente Steven estaba en mi casa en ese momento. Ahora retrocedamos. Steven era en realidad un buen tipo. Y fue muy amable y otras cosas conmigo. Me atrapó por completo y me gustó. Era bastante guapo. No un 10 sino un 8,5. Me enojé tanto hasta el punto que completamente sin vergüenza. Me follé a Steven en el sofá allí mismo y tan pronto como mi esposo llegó a casa y estaba completamente gritando porque me atrapó en el acto. Me divorcié y me casé con Steven poco después. Ahora soy una esposa casada con 2 hijos. A mediados de los 20. Mi ex esposo era abusivo y constantemente paranoico de que eventualmente lo engañaría porque todo el mundo engaña. Eventualmente, me convenció de tener un matrimonio abierto con él para poder tener una novia. Así que seguí adelante y conocí a mi mejor amigo. Y eventualmente nos hicimos amigos con beneficios. Le hice saber a mi entonces esposo qué estaba pasando y él me gritó y me llamó infiel. A pesar de que tenía a su novia. Ese fue el final de mi matrimonio con él. Me hizo sentir visto como una persona. Me hizo tantas preguntas sobre mí. Me escuchó hablar sobre todos mis gustos y disgustos y mis esperanzas y miedos. Siempre estuvo disponible cuando lo necesitaba. Me felicitó profusamente y me hizo sentir como el oro. Y olía muy bien. Por el contrario, mi esposo era arrogante. Pensaba que era mejor y más inteligente que los demás. Me trataba como si fuera inferior a él. Se estaba volviendo cada vez más condescendiente y controlador. Y tenía problemas de higiene que no se solucionaban sin importar cuántas veces hablara con él. Sobre eso él era con quien había estado a lo largo de mis 20 años. No pensé que podría hacerlo mejor de lo que me estaban dando. El compañero de mi aventura resultó estar mal de la cabeza, y me arrepiento de haberme involucrado con él. Pero no de la aventura en sí. Mi autoestima estaba muy baja con mi marido. La relación amorosa me dio un gran impulso y me hizo darme cuenta de lo que me estaba perdiendo en una relación. Me hizo sentir cosas que no había sentido antes. También encendió mi espíritu de tal manera que me motivó a perseguir mis sueños. Y mi vida es inmensamente mejor gracias a ello. Tengo el trabajo de mis sueños. Descubrí mis pasiones en la vida y estoy rodeada de toneladas de amigos increíbles que me apoyan. Tanto viejos amigos que fueron a la luna y regresaron para ayudarme a superar mi divorcio, como nuevos amigos que conocí mientras persigo mis pasiones. Dejé a mi esposo poco después de que comenzara la aventura y terminé las cosas con el compañero de la aventura poco después de eso. Ahora estoy casada con otra persona que me respeta, nunca me juzga ni me menosprecia, y hace todas las cosas pequeñas para hacerme sentir amada, valorada y apreciada. Mi ex marido era un infiel en serie. Sin embargo, me quedé con él por varias razones, incluidos nuestros hijos y el deseo de resolver los problemas porque realmente lo amaba. Salíamos mucho con otra pareja porque yo era el mejor amigo de la esposa y él era un buen amigo de su esposo. Todos nos hicimos muy cercanos e hicimos muchas cosas juntos. Noté que mi amiga era horrible con su esposo. Él la había engañado unos años antes. Y parecía que ella estaba empeñada en no dejar que lo olvidara nunca. A pesar de quedarse con él, a pesar de que él trabajaba tan duro para ser bueno con ella y demostrarle que la amaba. Ella lo menospreciaba constantemente frente a otras personas y ella misma me dijo, él podría tener 10 novias mientras me deja en paz. Por la forma en que hablaba.
Parecía que se quedaba con él por seguridad financiera y para tener a alguien que cuidara a su hijo cuando quería salir y hacer cosas con amigos. Lo que ella hacía a menudo sin quejarse. Y me sentí muy mal por él. El esposo de mi amiga y yo comenzamos a chatear en Facebook una noche. Y él me pidió ideas sobre qué regalarle para su cumpleaños. Se convirtió en charlar como amigos. Contar chistes y hablar de la vida. Pronto se convirtió en desahogarnos sobre los problemas de nuestra relación, que ahora me doy cuenta de que nunca debería haber sucedido. Al principio tratábamos de ayudarnos unos a otros a través de los problemas de nuestros matrimonios. Mi esposo me había engañado 2 veces en ese momento, y literalmente nunca me tocó a menos que quisiera tener sexo. Apenas pasaba tiempo conmigo o con los niños cuando llegaba a casa del trabajo, ya que era adicto a su teléfono y el esposo de mi amiga lo sabía. Dado que este hombre era tan cercano a nosotros, sabía exactamente lo que me estaba perdiendo en mi matrimonio, y a menudo decía cosas como, está tan mal al tratarte así. Pronto se convirtió en, si yo fuera él, me sentiría afortunado de tener una esposa que me mostrara el amor de la forma en que lo haces tú. Y así sucesivamente. Nunca nos tocamos, pero tuve una aventura emocional en toda regla con el esposo de mi amiga. Me enamoré de él, pero me aterrorizaba actuar según mis sentimientos. Sabía que estaba mal, pero realmente sentía que él también me amaba. Y escuchar a alguien decirme que me veía hermosa o que apreciaba un gesto de amabilidad se sintió maravilloso. Eventualmente nos atraparon y eso destruyó mi vida. Perdí al tipo, que le mintió a su esposa y dijo que yo había instigado todo. Perdí a mi amigo y a casi todos nuestros amigos mutuos una vez que se supo lo que había sucedido. Y mi esposo usó mi aventura emocional como su excusa para hacer trampa sobre mí 2 veces más antes de que finalmente nos divorciáramos. En mi caso, fue un viejo amor de la universidad. Realmente nunca lo superé y durante años soñé con él. Realmente amo a mi esposo y a mi familia. Pero había algo especial en él que me atraía mucho. Lo seguí en las redes sociales desde la distancia y vi cómo también se casaba y formaba una familia. Mis sentimientos por él nunca disminuyeron. No puedo explicar por qué no pude seguir adelante. Especialmente, ya que estuvimos juntos solo un par de meses y ni siquiera tuvimos sexo. Solo besos y caricias. Llegó a un punto en el que solo necesitaba hablar con él. Aunque solo fuera por unos minutos. Lo llamé de la nada y hablamos durante horas. Me confesó que también pensaba mucho en mí. No pudimos contenernos y finalmente nos encontramos en un hotel de la ciudad, donde hicimos el amor durante horas. Fue simplemente mágico. Desde entonces he vuelto a mi rutina de casada y no hemos hablado desde entonces. Porque entendemos nuestra situación mutua. Sin embargo, esa tarde quedará grabada en mi alma para siempre, a pesar de saber que fue una trampa y que estuvo mal de mi parte hacerlo. Me trató muy mal. Todos los demás vinieron antes que yo. Sus juegos de D&D eran más importantes. Llevaba la carga mental de absolutamente todo. Se había vuelto físicamente abusivo antes de que nos mudáramos para alejarnos de mi madre narcisista. Y el abuso empeoró aún más. Mi ex en ese momento vivía a unas 7 horas de distancia. Y llegó al punto en que hablaba con él constantemente. Pero me cuidó muy bien cuando pasamos tiempo juntos. Fue atento, dulce, afectuoso y genuino. Desafortunadamente, me di cuenta de que donde nos habíamos mudado no había recursos para una madre soltera que pudiera utilizar y tomé la decisión de regresar a casa. Eventualmente, mi esposo me agredió con un cuchillo después de años de abuso mental y físico. Justo enfrente de nuestra hija, mi ex tomó todos sus ahorros a lo largo de los años. Por una suma de $13,000, se mudó a la costa este. Pagó 6 meses de alquiler en un apartamento y me ayudó a llevarme a mí, a mi perro y a mi hija a un lugar seguro. Eso fue hace 3 años. Mi ex y yo no estuvimos de acuerdo en tratar de vivir juntos e hicimos que funcionara. Pero me dejó el departamento y se mudó a casa. Mi esposo se convirtió en mi ex esposo después de 1 año y medio de luchar por el divorcio. Y no tiene ningún contacto conmigo ni con nuestra hija. Ella es feliz y saludable y ahora está en preescolar. Voy a ir a la universidad para obtener un título y tener el trabajo de mis sueños. No estoy orgullosa de las decisiones que tomé hace años, pero estoy agradecida de que nos hayan llevado a ella y a mí a un lugar mejor y más seguro.
¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.